Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco el favor de su atención y le invito cordialmente a seguir con los trabajos y reflexiones del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Les presentamos la primera parte de la Mesa 4, titulada Representación y Participación Política en la Constitución de Apatzingán. Este documento firmado en Apatzingán establece que el derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece sin distinción de origen étnico a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley, con lo que se les otorgaba el derecho al voto tanto a los indígenas marginados, a los africanos sometidos a la esclavitud y a las castas sujetas al ostracismo social. Este decreto nos lleva a la democracia que ahora todas y todos nosotros podemos ejercer. Por favor, sigue en sintonía con nosotros. Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a los trabajos que continúan el día de hoy de este seminario, La Constitución de Apatzingán y la Libertad de América. En este caso, la mesa número 4, representación y participación política en la Constitución de Apatzingán. Le damos la más cordial bienvenida a los integrantes de la mesa. Abogado con mención cum laude por la Universidad Panamericana México, tiene un doctorado europeo con mención honorífica por investigación en teoría e historia del derecho, cursado en la Universidad de Florencia. Se ha desempeñado como subdirector de estudios históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas de sus obras más destacadas son La persona en el derecho civil, Historia de un concepto jurídico, Breve historia del ombudsman en México, Historia social del derecho y la justicia, Historia social de la defensa de los derechos en México y Problemas actuales de la historia del derecho en México. Adicionalmente ha escrito para importantes revistas especializadas de diversos países y en octubre de 2008 fue designado presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Actualmente se desempeña como investigador jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras y señores, con ustedes el doctor José Ramón Narváez Hernández. Con el mismo agrado le doy la más cordial bienvenida al licenciado en Historia por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, maestro en la Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por la Universidad de la Sorbona de París, Francia. Es profesor titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Se ha especializado en la historia política y cultural mexicana de los siglos XVIII y XIX. Es conocido en el medio académico por sus estudios sobre las instituciones políticas de la insurgencia y el rol que jugaron las mujeres en la independencia de México. Actualmente funge como coordinador del programa institucional del doctorado en Historia en su universidad. Señoras y señores, con ustedes el doctor Moisés Guzmán Pérez. Para moderar esta mesa, doctor en Historia por el Colegio de México, es profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, en donde se desempeña actualmente como su director. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, el doctor Marco Antonio Landavazo Arias. Doctor, le cedo respetuosamente el uso de la voz. Muchas gracias.
Pues muy buenos días a todos ustedes. Es realmente un placer y un honor estar aquí en el Tribunal Electoral. Me ha tocado en suerte moderar esta mesa sobre la representación y la participación política en la Constitución de Apatzingán. Me da mucho gusto estar aquí con mis colegas Moisés Guzmán y José Ramón Narváez. Este es un tema de mucho interés desde el punto de vista de la Constitución de Apatzingán, porque habría que recordar que el artículo 4 de la Constitución establece el derecho incontestable, dice la Constitución, de establecer por parte de los ciudadanos el gobierno de su conveniencia, así como de alterarlo, modificarlo o abolirlo. Hay un debate entre los historiadores, los juristas, los analistas de la Constitución de Apatzingán acerca de su aplicación o no. Pero más allá de este debate, me gustaría señalar que la Constitución tuvo un impacto muy importante, por lo menos por el potencial que encerraba. Y por eso no es gratuito las reacciones que hubo por parte del gobierno virreinal y de sus publicistas oficiales y oficiosos acerca, tras la publicación del decreto constitucional. Me gustaría únicamente rápidamente, a manera de introducir este tema del que se ocuparán mis colegas, que entre todas estas reacciones hubo uno muy elocuente, un texto escrito por el prebendado de la Iglesia de la Metropolitana de la Ciudad de México, Pedro González Araujo, un texto más o menos conocido, que llevaba el título de impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del Código de Anarquía, cuyo título es Decreto Constitucional para la Libertad de la América, es decir, la Constitución de Apatzingán. Y justamente el autor lo que hace en este texto es impugnar precisamente el artículo 4 más el 5 y el 24, lo cual nos habla de este potencial peligroso, políticamente peligroso que encerraba la Constitución de Apatzingán y que provocó este tipo de reacciones por parte del gobierno virreinal y los intelectuales del mismo. Estamos pues frente a un tema de mucho interés. Entonces, sin más, me voy a permitir ceder el uso de la palabra, en primer lugar, al doctor Moisés Guzmán Pérez, quien ya ha sido presentado, y quien pues iniciará los trabajos de esta mesa. Muchas gracias. Le pido por favor si me… Bueno, gracias. Bueno, deseo iniciar esta intervención agradeciendo la invitación que amablemente me hicieron para participar en este seminario y presentar ante ustedes resultados de investigación que están por publicarse relativo a los integrantes representantes del constituyente de Chilpancingo-Apatzingán. El día de ayer ya se presentaron algunos trabajos que nos permitieron tener un contexto amplio de este proceso y se señalaron por parte del doctor Jaime Larenal varios de los aportes que se tienen hasta ahora en torno al decreto constitucional de Apatzingán. A todos ellos yo agregaría algunos otros aspectos que me parece también importantes, porque es lo que nos permite valorar qué tanto se conoce hoy del decreto constitucional y en qué sentido las investigaciones han enfocado su interés en los últimos años. Lo primero que tendría que decir es sobre la importancia del espacio simbólico. Un aspecto que aparentemente ha quedado desatendido por la historiografía, pero que es fundamental para entender la legitimación del poder y de la autoridad.
¿En dónde se están desarrollando las sesiones? ¿Dónde se instalan los congresos? En un espacio simbólico. O un ayuntamiento, en el caso de la Suprema Junta, o en una audiencia nacional, en el caso del gobierno de Hidalgo en Guadalajara, o en un palacio episcopal, ¿verdad? O en el interior de una iglesia parroquial, como fue el caso del Congreso de Chilpancingo, y también en el interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Apatzingán, donde se sancionó el decreto constitucional. El espacio simbólico es fundamental, porque todo poder, para legitimar su autoridad, requiere de estos espacios simbólicos. Entonces, ya hay investigaciones al respecto. Lo segundo, la importancia del juramento. Como ustedes saben, el juramento es una práctica que está indisolublemente ligada a la aceptación de los gobernados, de ser gobernados, valga la redundancia, por una autoridad. Y si antes se juraba al rey, ahora se está jurando a un texto constitucional. Y ese es un cambio fundamental que también se da en este proceso de legitimación de la autoridad. Y bueno, ustedes ya habrán oído hablar de cómo Morelos hizo jurar la Suprema Junta en Oaxaca, o cómo se juró la Constitución de Apatzingán, o cómo la Junta Subalterna, al crearse, obliga a que se jure el decreto constitucional. Es algo fundamental el tema del juramento, y que está vinculado con el tema de la vigencia de la Constitución. Hace unas semanas que estuvimos en Apatzingán, un colega colombiano, Andrés Botero, precisó muy bien la importancia de los elementos que caracterizan esta vigencia de los textos constitucionales: la publicidad, el juramento, la ritualización y la fiesta. Entonces, estos elementos son característicos en esta época. Ya lo de la aplicación dependerá obviamente del estado de la guerra y del control que tienen las fuerzas insurgentes de determinados territorios. Un tercer aspecto que me parece importante es lo relacionado con los diputados y el proceso de redacción de la Constitución, algo en lo que también ya hemos avanzado. Ahora ya sabemos quiénes fueron los responsables de los trabajos legislativos, quiénes conformaron el Congreso en sus distintos momentos, en sus distintas sedes, quiénes fueron los encargados de elaborar los primeros borradores del decreto constitucional y quién fue el autor, digamos, material, ¿verdad? Porque esa Constitución la escribió una sola mano, no varias manos, de este decreto. Desde luego, me parece que también es muy importante el carácter democrático del decreto constitucional, que después va a devenir, obviamente, en una concepción republicana después de 1815, sobre todo a partir de que Álvarez de Toledo propuso al Congreso que enviaran un enviado representante de este gobierno ante los Estados Unidos, y dice, de esa República Mexicana. Y entonces el Congreso adopta ese título y a partir de entonces la palabra República Mexicana comienza a ser de uso común en el bando insurgente, al menos hasta 1820. La otra cosa importante también, que ya conocemos ahora, es sobre la impresión del decreto constitucional y su circulación. Un texto que tuvo una circulación más amplia de la que generalmente creemos, inclusive en los Estados Unidos. José Manuel de Herrera llevaba un ejemplar de la edición del 14 que hizo imprimir en Nueva Orleans, ¿verdad? Y que es la que va a conocer Mina y va a conocer Fray Servando Teresa de Mier. El propio Mina habrá de jurar esta Constitución en Baltimore en 1816. Y así como él, otros militares insurgentes, de lo cual hablé en Apatzingán hace unas semanas. Y desde luego el tema de la representación. Y con esto entro propiamente en materia. El tema de la representación es un fundamento central de la insurrección de 1810. ¿Por qué? Porque hubo inequidad en las Cortes. Los americanos no se sentían verdaderamente representados. Desde las elecciones a la Junta Central se dieron cuenta que hubo muchas maniobras por parte de las autoridades de la Ciudad de México
para que determinados personajes fungieran como representantes a la Junta Central. Y posteriormente los diputados a las Cortes de Cádiz. Los periódicos de la época, publicados por Genaro García, pues dan cuenta de esa constante inconformidad de los criollos porque no estaban representados debidamente. Y es que el asunto de la representación tiene que ver precisamente con la soberanía, porque no habiendo rey en España, ¿en quién va a caer el ejercicio del poder? ¿Verdad? Y entonces los que representan a las provincias van a jugar un papel fundamental en este proceso. He dicho que a este proyecto de juntas, de congresos, de cortes extraordinarias, no de congresos, de juntas y de cortes extraordinarias que se están dando en España, en la Nueva España se dio otro proceso que buscaba implantar una legitimidad distinta, una legitimidad insurgente basada en las armas, en el discurso propagandístico, en las representaciones simbólicas y en las prácticas políticas y de diversos actos de gobierno comparables a los de una autoridad soberana. Y para hablar de gobiernos representativos, tendríamos que iniciar propiamente con la Suprema Junta Nacional Americana. ¿Cuáles son las formas de acceder al poder y de legitimar el poder en la insurgencia a partir de 1810? Fundamentalmente son tres. A veces están las tres presentes, a veces no. Por ejemplo, cuando a Hidalgo cuando Hidalgo queda de generalísimo en Acámbaro, a Hidalgo no lo votaron, a Hidalgo lo aclamaron. La aclamación, como en el antiguo régimen, era un elemento de legitimidad del poder. Pero obviamente el monopolio del poder, el ejercicio, el control del ejército es otro factor fundamental, porque no olvidemos que se está en una coyuntura de guerra. Y la guerra es un factor que te determina muchas cosas. Quien tiene el control de las armas puede imponer la autoridad, puede imponer su poder. La autoridad está unido al poder, pero tiene otro sentido. Y desde luego, el voto. El voto lo vamos a encontrar por primera vez en una villa michoacana, un 19 de agosto de 1811, Zitácuaro. Esta imagen que ustedes ven aquí la publicó Touvet de Beauchamp, este suizo que visitó nuestro país y que nos dejó una colección de láminas preciosas. Es de principios del siglo XIX, y en su ayuntamiento, en su sala capitular, fue donde se estableció este gobierno representativo. Desde luego sabemos que el principal impulsor fue Ignacio Rayón, abogado, originario de Tlalpujagua, de una posición medianamente acomodada, que un mes después de haberse casado, en agosto, se incorpora a la insurgencia como secretario de Hidalgo, y que no se va a separar de los primeros caudillos, sino hasta que estos se dividen en el norte del país, en Saltillo, en marzo del 11. Entonces, él es el impulsor de esta Suprema Junta Nacional Americana, que, ojo, hay que tener mucha atención en esto. Desde entonces, la palabra Junta o Congreso Nacional lo vienen utilizando de manera indistinta, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que importa es representar el poder, representar la autoridad y ejercerla. Por eso esta junta, cuando se establece en Zitácuaro, ¿verdad?, tiene estos tres principios fundamentales: erigir un tribunal a quien se reconozca por supremo, y decir supremo quiere decir que no hay nadie más o no debe haber nadie más en autoridad que esta junta. Segundo, elegir mediante plebiscito a sus representantes, ¿sí?
Y en tercero, obedecer al gobierno establecido, es decir, la Suprema Junta Nacional Americana. Este es el cuadro de los 13 que asistieron a la instalación de la Junta en Zitácuaro el 19 de agosto de 1811, de lo cual ya he publicado una obra que ustedes pueden consultar. Lo único que me interesa señalar aquí es que ese evento fue de suma importancia porque esta Junta se estaba arrogando por primera vez el ejercicio de la soberanía que había quedado suspensa por la cautividad del rey y que después de las elecciones, después de las votaciones, se va a convertir en un gobierno colegiado que va a ejercer los 3 poderes. Los representantes del gobierno no desconocían los principios relacionados con la división de poderes, pero en la Junta, digamos, se concentraron los 3 poderes, en buena medida por el estado de la guerra, ¿sí? Porque se trata de tomar medidas ejecutivas, sobre todo en lo político, militar y económico, para sostener la guerra y hacer frente a los problemas que presentaba. El otro gran momento es precisamente el que va a impulsar José María Morelos, inspirado obviamente en las ideas tanto de Hidalgo como de Carlos María de Bustamante, de crear un verdadero Congreso Nacional, le llamaban, con sede en Chilpancingo. Esto obedece también a las discrepancias que surgieron entre Rayón y los vocales Verduzco y Lisiaga, y va a haber su concreción en Chilpancingo en septiembre de 1813. Esta es una representación muy conocida del mural de O'Gorman, que existe en el Palacio, en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, en el que de manera imaginada se representaron a varios de los diputados. Es importante tomar en cuenta que el tema de la representación política en el Congreso estuvo fuertemente influenciada por la impronta gaditana, y en la misma Constitución de Cádiz, de Apatzingán, vamos a ver cómo el asunto de las elecciones, por ejemplo, de parroquia, partido, provincia, pues van a estar allí presentes. El otro aspecto que tenemos que considerar es este congreso que se establece en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. Podemos observar aquí a Rayón Verduzco Lisiaga, que son los anteriores vocales de la Suprema Junta, que también llamaban Supremo Congreso Nacional Gubernativo, ¿verdad? Para ellos, la Junta es el Congreso, es un Congreso reformado, que obviamente es distinto en muchas cosas, sobre todo porque aquí en Chilpancingo empieza a concretizar la división, la separación de poderes, ¿verdad? Pero los mismos actores de la época en su correspondencia consideran a la Junta como un Congreso, que obviamente hace más funciones ejecutivas que legislativas. Será a impulsos de Morelos en que se va determinando las funciones del Congreso como un cuerpo legislativo eminentemente, ¿sí? Por eso vemos aquí que en el acta del 14 de septiembre aparecen los nombres de Rayón Verduzco y Lisiaga, que habían sido elegidos desde 1811, porque ellos fueron votados. Ellos fueron votados por los 13 que asistieron a la instalación de la Suprema Junta. Después tenemos a Herrera y Murguía, ¿verdad?, que van a ser propietarios electos recientemente, Murguía en agosto de 1813, para fungir como quinto vocal de la Junta, pero después como representante por Oaxaca al Congreso, y Herrera por la provincia de Tecpan, en calidad de propietario. Y desde luego tenemos también a Bustamante, Cos y Quintana Roo en calidad de suplentes, porque de acuerdo con el reglamento del 11 de septiembre del 13, escrito, difundido por Morelos, escrito por Andrés Quintana Roo y Morelos, ¿verdad? Hablaban
de que se podía acudir a la representación supletoria en tanto se tenía noticia de las elecciones o se realizaban elecciones en los territorios libres de dominio español. Entonces, ese reglamento es sumamente importante porque es el que va a normar todo el funcionamiento de los constituyentes hasta la promulgación de la Constitución. ¿Sí? Después de la promulgada la Constitución, será la Constitución misma la que marque la pauta. El reglamento pasa a segundo plano. Pero en este periodo, de septiembre del 13 a octubre del 14, es este reglamento el que va a marcar los lineamientos, las normas, la conducta, el comportamiento de los constituyentes en ese periodo. Ahora, el hecho de que hablemos del 14 de septiembre con esos diputados no quiere decir que todos estuvieran ahí. Cuando inicia las sesiones del Congreso, estos son los únicos que están en Chilpancingo. Un antiguo miembro de la Suprema Junta, Verduzco, los dos electos, Murguía y Herrera, y un suplente, Quintana. El Congreso realmente sesionó 3-4 días. El 15 eligieron a Morelos generalísimo, estos mismos diputados. Pero después, del 17 de septiembre, no hay actividad legislativa. ¿Por qué? Por la precariedad del Congreso. Y por eso insiste Morelos, insisten algunos de los diputados con los otros diputados que habían sido designados. Rayón venía ya en camino, Lisiaga y Cos estaban en Guanajuato, tenían que venir en camino, y Bustamante estaba en Oaxaca y tenía que venir en camino. Entonces, esta precariedad es lo que hizo que prácticamente en el Congreso no pasara gran cosa. Pero después, a partir de noviembre, empiezan a llegar el resto de los diputados, y aquí los tenemos, es el momento en que tenemos más diputados trabajando en Chilpancingo. Vemos aquí a los 3 antiguos representantes de la Suprema Junta, por Guadalajara, por Michoacán, por Guanajuato, Herrera por Tecpan, Murguía por Oaxaca, Bustamante por México, Cos por Puebla y Quintana por Veracruz. ¿Sí? Si no me equivoco. Es entonces, fíjense bien, es entonces cuando se da el acta de independencia de la América Septentrional. Pero curiosamente, ni Murguía, ni Bustamante, ni Cos firman el acta de independencia. ¿Por qué? Este es un debate que todavía no se ha resuelto. Porque el 6 de noviembre, quien presentó el acta de independencia fue Carlos María de Bustamante, considerando aún el nombre de Fernando VII. Pero el asunto es que el Congreso no determinó en esa sesión. Lo que ocurrió fue que 2 días después, el Congreso ordenó que se imprimiera en Oaxaca, y es el ejemplar que conocemos, 1500 ejemplares. Y esa es nuestra acta de independencia, pero no tiene las firmas o los nombres al menos de todos los diputados. Después de Chilpancingo, bueno, Morelos deja Chilpancingo, se va a la conquista de Valladolid, ya sabemos los resultados. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.